Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, Buenas Bueno, tardes, doctor. Perfecto. Buenas tardes, doctor. vamos a dar inicio, vamos a dar inicio a la clase de hoy, pero vamos a ubicarnos un poquito. Nosotros veníamos viendo en la unidad 4 la estructura del procedimiento administrativo, es decir, todo este largo camino que se lleva adelante para conformar la voluntad de la administración a través del dictado de un acto administrativo. Por ejemplo, un procedimiento para pedir una jubilación, un procedimiento para solicitar, no sé, una pensión jubilatoria, contributiva, no contributiva, un trámite ante la empresa de electricidad, si es pública. Pueden ser también procedimientos que inicia el propio Estado, como un sumario, ¿no es cierto? O un procedimiento de contratación. Bueno, entonces vimos que ahí se inicia el procedimiento, vimos cuáles son los principios, los grandes principios que irradian sobre todo el procedimiento, cómo se inicia, cómo se caratula, cómo se debe foliar el expediente, que se puede actuar por derecho propio o se puede actuar con mandato o con patrocinante. Un tema que en el examen no pregunté, pero que seguramente va a ser pregunta de recuperatorio, es las categorías de protección, es decir, el derecho subjetivo, el interés legítimo, el derecho de incidencia colectiva y el interés simple, esas cuatro categorías que legitiman al particular para ser parte del procedimiento. ¿Qué pasa con los plazos? Bueno, todo este procedimiento, ¿no? Hasta que se llega a la conformación de esa voluntad. Acuérdense que el procedimiento también funciona como un mecanismo de búsqueda de asegurar la legalidad en la decisión. Es decir, que la decisión, digamos, no sale de una galera, sino que es fruto de un procedimiento donde se eh, hicieron valer los derechos, donde hubo un dictamen, es muy importante el dictamen jurídico, cuando afecta a derechos subjetivos. Y después vimos algunos procedimientos especiales, como el de audiencia y el de sumario. En esta segunda parte, ya arrancamos en la unidad 6 con lo que serían los medios de impugnación. Digamos, una vez que se obtuvo la decisión o que dictó una decisión la propia administración, bueno, ¿cuáles son los caminos para impugnar esa decisión? Porque acuérdense que una de las prerrogativas que tiene la administración es justamente la de que no puede ser llevada a juicio, a un proceso judicial o jurisdiccional, sin antes, eh, sin que antes no medie un reclamo previo o una instancia de impugnación por parte del ciudadano, del particular afectado. Y eso es lo que vamos a trabajar un poquito en la unidad 6. Aparecen ahí dos conceptos clave que son, por un lado, el recurso. Ustedes ya por derecho procesal más o menos conocen la figura del recurso, ¿no es cierto? Que es el instrumento en virtud del cual el afectado de un derecho o un interés puede impugnar una decisión, en este caso administrativa, a fines de obtener su modificación total o parcial o su revocación. O sea, la idea del recurso. Recurro. Vamos a ver que el recurso puede ser ante el mismo órgano que dictó el acto o ante el superior. Por eso vamos a hablar después en la bolilla 7 de recurso de reconsideración o jerárquico, cuando el que tiene que resolver es el superior. Es decir, que el recurso funciona como un instrumento también o un medio de protección de la legalidad, porque es una forma de control que se ejerce a través del reclamante o del que plantea el recurso. Y después tenemos regulado expresamente en la ley 24, en la ley 19.549, los mecanismos. Esto es un tema que es rigurosa pregunta de examen en el segundo parcial. Los mecanismos para impugnar un acto de alcance individual, artículo 23 de la ley 19.549, y los mecanismos para impugnar los actos de alcance general. Porque la persona, puede impugnar no solamente un acto que lo afecta a él,
sino también aquellos de alcance general, inclusive antes de que se pongan en práctica o en ejecución. Es decir, yo podría impugnar un reglamento. Supongamos que se aprueba un nuevo reglamento sobre las contrataciones del Estado. Yo soy empresario y considero que ese reglamento me puede afectar, ¿eh? Impugno el reglamento, aún antes de que tenga un acto concreto de aplicación. Vamos a ver eso en esos dos artículos 23 y 24. Este sería un poquito el plan de clases de hoy, el tema del recurso, el concepto de las clases, el efecto de la interposición de los recursos y otros mecanismos que conoce el derecho procesal administrativo o procedimental, como la denuncia de ilegitimidad. Porque se reconoce la posibilidad de que, aún habiéndose vencido los plazos para que una persona afectada impugne o recurra un acto administrativo, si hay una ilegalidad, si hay una ilegalidad, cabe, aunque ya esté vencido el plazo para recurrir, denunciar la ilegitimidad. Es decir, señores, está bien, se me venció el plazo para impugnar esta decisión que me afecta, pero quiero hacer una denuncia. Quiero denunciar que acá ocurrió esta ilegalidad. Porque, ¿qué se busca? Eliminar los actos ilegales dentro del Estado. Entonces, existe esa nueva oportunidad, digamos, para, aunque ya no sea un recurso en sentido estricto que afecta a la persona en forma concretizada, sí funciona como una mera denuncia, en donde, una vez comprobados los hechos de la ilegalidad, el acto debería retirarse. Pero esta vez es la confusión, pero son institutos muy distintos. Una cosa es recurrir a un acto que me afecta y otra cosa es denunciar que se ha dictado un acto ilegal, que después indirectamente me puede beneficiar que se lo declare ilegal. Pero lo que se busca no es la revocación del acto, sino la búsqueda de la investigación para buscar la legalidad objetiva por parte de la administración. Vamos a darle un poquito de eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Ya sería como concluyendo el procedimiento, porque estamos ya en la parte de impugnación o de recursos, ya se tramitó todo el procedimiento. Lo que pasa es que la decisión afecta o puede ser ilegal, entonces aparecen ahí los mecanismos procedimentales y o procesales para impugnar en sede administrativa todavía, después vamos a ir a la sede judicial, todavía estamos en sede administrativa para impugnar esa decisión. Al margen de eso, como trabajo práctico que quedó pendiente y fue pregunta de examen, yo les pasé hoy, y entiendo que la compañera ya les circularizó, una sentencia de un amparo por mora. Tienen en su poder una sentencia judicial que versa sobre un amparo por mora. Entonces, en esta primera parte, los primeros 20 minutos, a título de ejercicio, yo quiero que lean la sentencia, para hacer en forma individual, yo después les preguntaré. Entonces, para que vean en la práctica cómo funciona la sentencia del amparo por mora. Le hago las preguntas para trabajar con el caso. Bueno, cuando uno ve la jurisprudencia, lo primero que tiene que identificar son las partes. Bueno, quién es el actor, quién es el demandado en este caso. ¿Y cuál es el tribunal? En este caso creo que era el Juzgado Federal 1 de Corrientes. Tenemos también si ustedes quieren, la fecha, como dato importante. Y en la sentencia aparecen el visto, que es una referencia a las actuaciones, al igual que en los actos, y después los considerando. A veces le agregan los jueces resulta, como otro ítem, digamos. Pero básicamente, en el amparo, en este que es el amparo por mora, hay que leer un poquito los hechos. ¿Qué dice el actor? Es decir, el que reclama ante el silencio, y qué dice el demandado, que sería el Estado en este caso. Creo que era el ANDIS. Ahora no existe más el ANDIS, la Agencia de Discapacidad. ¿Cuáles son los hechos? Una vez que tenemos los hechos, viene el tema decidendum, tema con H intermedio, THE, el tema decidendum, ¿no? Es decir, del conflicto entre el actor y el demandado
¿Cuál es el tema que el juez debe decidir? Está en latín, tema decidendum, pero básicamente, bueno, ¿qué hay que decidir acá? ¿Cuál es, en una sola oración, si se puede sintetizar, qué es lo que hay que decidir? Eso tiene que marcar usted, el tema decidendum. Y después ya viene el fallo, lo que el juez dice. Una cosa es lo que dicen las partes, otra cosa es lo que dice el juez, que sería el considerando. En el considerando, o en los considerando, el juez hace un análisis y da toda su opinión fundada acerca de cómo va a resolver. Entonces, yo quiero que ustedes identifiquen los hechos que dice el actor y las posiciones que dice el actor, que dice el demandado, cuál es el tema a decidir, y después eh, cuál es el análisis, resumidamente, que hace el juez. Ahí, en el caso del amparo por mora, el juez se explaya explicando cuál es el concepto y la finalidad del amparo por mora, que me interesa que lean y lo marquen. Y después, ¿qué resuelve? ¿No? ¿Qué y por qué resuelve? En este caso van a ver ustedes que me parece que hace lugar a la acción de amparo por mora. Es una acción judicial. Acá con el amparo había una vieja discusión acerca de si el amparo era una acción o un recurso, que se podría reeditar acá, porque si yo digo que es cuando yo digo que es un recurso, estoy reduciendo la intervención del superior a la revisión bastante acotada de lo que ya se resolvió. En cambio, si yo digo que es una acción, una vía procesal para pedir una resolución jurisdiccional, que es mucho más amplio, porque no consiste solamente en revisar lo que ya hizo la sede administrativa, sino en accionar judicialmente con amplitud de pruebas, con amplitud de fundamentos. Ya no estoy tan ceñido a lo anterior. Y ustedes van a escuchar que muchas veces todavía alguna gente dice, sí, hizo un recurso de amparo. No, no es un recurso de amparo, es una acción de amparo. Esto ha quedado más o menos zanjado con la reforma constitucional del 94. Y igual lo vamos a decir del amparo por mora. El amparo por mora, si bien versa sobre un tema administrativo, se tramita como una acción judicial, aunque está circunscripto al expediente administrativo, porque la finalidad no es resolver el tema, sino apurar a los órganos administrativos. Entonces, hay un tema acá acerca de lo que es recurso, que es el instrumento procedimental o procesal para obtener la revisión de una decisión en un margen bastante acotado, o ya una acción. Y en realidad también versa sobre un viejo dogma, que es el dogma, el llamado dogma revisor. El dogma revisor lo que sostenía en el siglo XX era que en los juicios que las personas privadas le hacen al Estado, el juicio no es un juicio abierto, sino que es un juicio que se limita a revisar lo actuado en sede administrativa. Por eso se llamaba el dogma revisor. ¿Qué tiene que hacer el juez? Revisar las actuaciones administrativas, si las hubo, y ceñirse a eso. El dogma revisor dio paso a un cambio de paradigma donde decimos, no podemos estar circunscripto a un expediente administrativo donde incluso el particular ni siquiera capaz tenía abogado, porque ustedes saben que puede actuar sin abogado en un procedimiento. Entonces, vamos a una revisión jurisdiccional completa, amplia, que hace el juez respecto de las actuaciones administrativas. ¿Se entiende esta diferencia de lo que es el mero dogma revisor en sede judicial? Cuando yo digo, bueno, no, que analice el expediente administrativo, no. O si doy amplitud para que las partes puedan meter nuevos argumentos, ofrecer nuevas pruebas, etcétera. Bueno, dicho esto, una aclaración entonces respecto al amparo por mora y su naturaleza jurídica. De hecho, el amparo por mora, fíjense que igualmente ¿dónde está regulado? Está regulado en la ley de procedimiento, no está en el Artículo Código 28. Procesal. En Corrientes se modificó eso y se puso el amparo por mora en el Código Procesal y se lo sacó de la ley de procedimientos, porque no es un mero procedimiento administrativo.
Ya es una esfera judicial. Sí. ¿Iban a hacer una pregunta? No, que está en el artículo 28, nomás quise decir, de la ley. Claro. Bueno, que es lo que le pregunté en el parcial, que tenían que escribir ustedes. El trámite procedimental. ¿Cómo es el procedimiento de la acción de amparo por mora? Entonces, son las dos. Yo les puedo dar 20 minutos para leer ese fallo y marcar lo que dijeron las partes, el tribunal, los hechos controvertidos, que dice uno, que dice el otro, cuál es el tema a decidir, cuál es el tema decidendum, y cuáles son los argumentos del juez y qué falla después. El fallo, digamos. ¿Estamos a entender la consigna? Esto es para ver el amparo por mora en un caso real, ¿eh? De hecho, un caso mío. Solo están tachados ahí los nombres de las partes, obviamente. Pero igual es información que no es privada porque está en el sistema del Poder Judicial, cualquiera puede acceder a mirar. Yo nomás bajé y le taché para que, bueno, pero es información que está publicada en la página de la Justicia Federal, porque es un amparo por mora contra el Estado Nacional. Entonces tramita en la Justicia Federal. Bueno, mano a la obra entonces, si tienen ahí en su poder, ¿tienen? Bueno, Sí, lean doctor, todos tenemos. y hacemos la apuesta en común. En 20 minutos hacemos la apuesta en común. Después yo explico un poquito la unidad 6.
Bueno, rapidito a ver quién quiere comentar un poquito el caso. Sí, doctor. Eh, las partes son el actor y la Agencia de Discapacidad, Andis. Y lo que tenemos que básicamente diferenciar, me parece a mí que es importante, doctor, es el decidendum y la ratio decidendi, ¿no es cierto? Ya que el decidendum sería el objeto del proceso, donde esto se ve limitado, ¿no es cierto?, a lo que es la demanda y la contestación de la demanda, que son, o sea, los litigantes son los que le ponen límite al tema de decidendum, ya que no es el juez, sino que de acuerdo a lo que cada uno presenta en su demanda y contesta la demanda, para mantener el juez la ultra petita y la extra petita, ¿no es cierto?, Bueno, se pero a tiene ver, que ¿cuáles limitar son los a, vamos a ceñirnos a la consigna? ¿Cuáles son los hechos acá? los hechos son que había solicitado una pensión por discapacidad a un adulto mayor y el Andy no había respondido directamente y cuando lo hace con respecto a otra persona, no a lo que había solicitado, a lo que había presentado el actor, ¿no es cierto? Y Bueno, entonces, ante digamos, ese error, es lo que se decide eh, hacer el recurso judicial, ¿no es cierto? O sea, no el recurso, perdón, como usted recién dijo, sería la acción, a través de la acción va la pretensión, ¿no es cierto? Viaja la pretensión hacia el órgano jurisdiccional, reclamando a través de esa herramienta que es el amparo. bueno, bien. Entonces el tema de decidir era si había o no mora en la concesión de la pensión. Ese es el tema decidiendo. ¿Y qué resolvió el juez? A ver quién quiere comentar. Y el juez había decidido que sí, que existía una mora y que no había, el organismo ANDE no había en su informe justificado por qué la demora. ¿Cuál es el plazo para resolver si no hay plazo fijado? 60 días. 60 días. 60 días hábiles. Es decir, que si transcurre eso, entramos en la omisión de resolver. El trámite se inició el El, 17 de mayo del 24 y hasta marzo del 25 no había contestado nada, no se movió del mismo lugar donde entró, digamos, en Claro. síntesis, no hicieron nada. El silencio el negativo juez, se lo toma una vez que el expediente está en situación para ser resuelto. No es que vos en ese caso lo podés tomar como negativo el silencio porque el expediente no quedó a despacho para resolver. Eso hay que No, tener en pero cuenta ahí, de por eso cuándo se demuestra considero. la mora, por eso No, ya sé, justamente pero yo le estoy justifica el explicando otra amparo. cosa. Le estoy explicando cuándo y cómo se toma como negativo el silencio. No es que porque el expediente estuvo más de 60 días sin moverse, ya se considera como rechazada la petición por silencio negativo, sino que el silencio negativo es cuando el expediente está a despacho para ser resuelto. Y ahí sí juega el silencio negativo, que es la regla, o en ciertos casos, cuando uno pide autorizaciones o permisos, el silencio positivo, que ustedes conocen, salvo que no fueran temas arreglados o temas de dominio público, ¿no? Esa fue la pregunta de examen del otro día. ¿Cuándo considero el silencio positivo y cuándo negativo? Y la pregunta es ¿desde cuándo? Bueno, ¿y el juez que resolvió acá entonces? el juez resuelve que existe un amparo por mora y da varios conceptos, como usted dijo, en donde dice que, que hay mora justamente porque hay un plazo excesivo en donde la administración no está resolviendo, porque no hay una justificación válida por el plazo que ya ha transcurrido, y también da la naturaleza del amparo por mora, que dice que no reemplaza a la administración, sino que le obliga a que la administración resuelva esa inactividad.
le da un plazo y le ordena con costas a la demandada, sí, a la Andy sería, En este caso, el juez mismo puso un plazo de 5 días. que en 5 días debía resolver. Claro, el juez tiene que fijar el plazo para que resuelva por sí o por no. Y Bueno, una vez emanado, doctor, el acto administrativo, debía comunicar en el expediente judicial también la claro. decisión. Bueno, muy bien. Estoy entendiendo un poquito acá para ver en un caso real, digamos, una sentencia para por. Bien, dicho esto, ¿alguna pregunta? Pasamos entonces, como yo le decía, a la unidad 6, donde comenzamos a hablar, digamos, ya transitamos todo el procedimiento y ahora hay que impugnar la decisión. ¿Vale? Supongamos Doctor, que se dictó un acto contrario a mi interés o a mi derecho. Bueno, ¿qué menú de opciones, qué medios, qué instrumentos, qué mecanismos hay para impugnar una decisión administrativa? ¿Qué decía usted? doctor, yo le quiero hacer una pregunta antes de que continúe su exposición usted. Es Sí. un acto o una resolución administrativa que toma un organismo descentralizado. eh, ¿Puede revertir eso de oficio, esa modificación? Porque hay un caso muy particular en estos momentos que está muy en boga, ¿no es cierto?, a través de los medios de difusión, que es la modificación del Banco Nación para el otorgamiento de créditos hipotecarios bajo el régimen UVA a los funcionarios designados por decreto por el Poder Ejecutivo o a los electivos, a los cargos electivos, que eso tenía la normativa del Banco Nación que quedarían excluidos para el otorgamiento, ¿no es cierto? Eso se modificó, se le otorgó los créditos y ahora se volvió a modificar, retrotrayendo la situación a la anterior a otorgarle los créditos. Entonces yo considero eso que es una actuación de oficio del órgano administrativo de acuerdo a la repercusión, ¿no es cierto? Quisiera saber si eso es así. Eso me sacó de tema, ¿eh? Pero eh, eso tienen que saber ustedes porque se aprobaron administrativo 1. Por supuesto que tiene competencia el órgano para modificar el reglamento de créditos. No sé cuál es la pregunta. Pero hay otra cosa ahí, posiblemente. ¿Cómo se llama? Digamos, cuando yo dicto una normativa, en el caso del Banco Central, un reglamento, modificando el sistema de crédito para que los funcionarios políticos que no son estables, que duran 2 o 4 años en el cargo, aunque tienen sueldo alto, puedan acceder a un crédito a 30 años. Porque una cosa que vos le des el crédito a 30 años a un empleado con estabilidad, que sabés que salvo una excepción, va a seguir en el cargo toda su vida. Otra que vos le des a un ministro que sabe que puede durar 2 días o como mucho 4 años. No va a estar toda la vida como ministro. Sería raro, digamos. La normativa prohibía el crédito. Es decir, con buen criterio decía, no, si no es un funcionario o un empleado público que tenga cierta estabilidad, a los funcionarios políticos no se le pueden dar crédito hipotecario, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Y se modifica esa normativa y dice, bueno, sí, ahora se puede. ¿Qué vicio hay? ¿En qué elemento? Todos los que están acá tienen que saber la respuesta porque aprobaron el administrativo. ¿Qué vicio podría haber? Vamos a decir, plantear la pregunta en hipótesis. ¿Sobre qué elemento del acto, del reglamento, digamos que es un acto que es general? Este es el caso de un acto particular contra un acto general. No. Este es el caso de una normativa general que se modificó. ¿Qué elemento está viciado? O estaría viciado, si queremos poner en potencial. Puede ser que hay más de 30 personas, a nadie se le ocurre acá. El La falta de control judicial, estabilidad del empleado público, doctor, o doctor, Pero el ese no es un control vicio, judicial suficiente, no, ¿no? ni cerca, ni nada, La pregunta es muy concreta. ¿Qué elemento está viciado?
¿Estamos de acuerdo que el reglamento es un acto? Sí, doctor, Primero, ¿saben lo que es un reglamento o no? Tampoco saben eso. es un, Bueno, es un acto de alcance general. bien. El reglamento de crédito del Banco Nación es un reglamento que dicta el banco de alcance general. Vos tenés que ajustarte al reglamento. Si yo modifico el reglamento y si lo hiciera para favorecer a ciertas personas, ¿qué vicio hay en esa modificación? La irrevocabilidad La de los inderogabilidad ¿Cuál es reglamentos. de... el vicio? No, ¿qué están diciendo, por favor? La motivación, doctor, No, bueno, no. Le voy a decir porque la verdad que no puede ser que no se le ocurra a nadie. La finalidad. ¿Qué es la finalidad del acto? La causa fin. No decimos nada con eso. Como elemento, ¿qué es la finalidad? ¿Qué significa que el acto debe respetar la finalidad? Que el acto se dirija a cumplir lo que la ley prevé. Tiene que tener Bueno, sí. razonabilidad, que el acto tiene que No, perseguir el fin para el cual eso no está es finalidad. dispuesto. No, no, ¿Cómo? no, 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 no. Razonabilidad no es finalidad. No, pero que tiene que También lograrse el fin cual se está persiguiendo, digamos. Que en este caso es el interés general. O sea, tiene que responderle a ¿qué fin? la La mayoría. compañera dijo, acá le interrumpieron, pero la compañera dijo algo más o menos bien hace un ratito recién. Se debe respetar con el dictado del acto la finalidad, pero en los fines que persigue quién, La norma. la norma y el órgano. Ahora, cuando vos dictás un acto con una finalidad oculta, distinta, dice, bueno, en realidad aparentemente es algo inocuo, pero yo lo que estoy haciendo en este caso, por ejemplo, supongamos, es favorecer a alguien. No lo digo expresamente en el acto, porque no puedo poner eso en el acto que le quiero dar a mi primo el crédito, pero modifico de tal forma que mi primo pueda acceder al crédito. Mi primo, mi amigo, mi pariente, lo que sea. Ese es el desvío de poder, y se llama desvío de poder, el vicio por el cual se afecta la finalidad, O sea, que tiene que el es el poder reglamentario, que es válido para hacer eso, pero el fin, la causa, que es beneficiar a alguien más, que no, no no es sé el por qué interés dice común, causa es fin, ilegítimo. no sé por qué dice causa fin, no sé por qué sacó, de dónde sacó causa fin. Eso me suena muy, no mezclemos. Una cosa es la causa, otra es la finalidad acá. La finalidad. Entonces, el órgano incurre en desvío de poder porque utiliza el poder que tiene por un fin oculto, turbio o distinto al que debería perseguir. Entonces, el caso este que hizo usted, yo no sé si es así, pero uno lo podría plantear así. Modifico el reglamento de crédito para que cierto grupo de gente que no podría acceder porque estaba prohibido acceda. Y o casualidad son todos los políticos. Lo podría hacer para que acceda mi primo, mi esposa, mi amigo, lo que sea, si yo fuera funcionario. Bueno, dicto una normativa, que es lo que pasa muchas veces. Dicto una normativa con un pliego de bases y condiciones para un contrato que tiene tantos requisitos que solamente les puede cumplir la empresa a la que yo quiero favorecer. Eso es muy difícil de demostrar. De esto ya hablamos en la parte general de administrativo. No se acuerdan nomás. El vicio en la finalidad por ahí es difícil de demostrar porque tenés que acreditar que hay una finalidad oculta, distinta de la que dice en el acto, porque en el acto no van a decir, como le queremos dar el crédito a todos los políticos amigos, eso no va a decir el acto. ¿Se entiende? Entonces, hay cuestiones de hecho que hay que demostrar ahí. Es muy difícil. Pero alguien podría plantear la nulidad. Pregunta, ¿alguien podría plantear la nulidad de esa modificación anterior? Y si alguien planteara la nulidad de esa modificación, los actos que se dieron como consecuencia de ese acto que ha caído, ¿qué efecto tiene la nulidad? Para pensar, ¿eh? Porque si el acto que modificó el reglamento permitiendo los créditos, supongamos, en el campo de la suposición estamos trabajando, ¿no? Fue un acto
dirigido con un fin oculto, turbio, lo que ustedes quieran, y se declara su nulidad, porque el vicio en la finalidad acarrea la nulidad, ¿cuál es el efecto de la nulidad? Hay que retrotraer a la fecha Nulo. en que se dictó el El acto. acto, el acto es Se nulo. supone el acto es nulo y es oponible al particular si éste hubiera conocido el vicio. Si es un tercero de buena fe, podemos discutir con la nueva ley de base, ¿no es cierto? Atención, alguien podría plantear la nulidad del crédito, ¿o no? Siguiendo este razonamiento. Usted solo trajo el tema de la beta, pero me viene bien porque este tema del acto es el ABC de la materia, de la parte general, pero bueno, acá lo vemos en la parte procesal. Que de hecho nulidades se vuelve a ver acá en la bolilla 6, ya les aviso, pero no voy a explicar todo nulidades, lo tienen que saber ustedes. Artículo 14, 15, 17 y 18 de la ley 19.549 y 20. La Muchas nulidad, gracias, doctor. Muchas ¿eh? gracias por su tiempo, entonces. No, no, está bien, en realidad sacó el tema, pero viene bien para refrescar un poco el tema este, la importancia de la teoría del acto, la importancia de conocer los elementos del acto y la importancia de poder pensar el tema de las nulidades. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de esto? No sé cómo caímos acá, pero estábamos con el tema de los recursos, ¿no es cierto? De los, digamos, de las herramientas que el sistema jurídico pone a disposición del Estado y de los particulares para impugnar decisiones o actos administrativos. Entonces entramos ahí al campo de los recursos y hablamos de tres categorías o tres clases de medios, o remedios, como dice Gordillo. Los recursos, que es el remedio en virtud del cual el afectado por un derecho o interés legítimo puede impugnar un acto administrativo, es el instrumento, es el canal, es el remedio. Luego están las reclamaciones, que serían parecidos a los recursos, pero no versan como un recurso, aunque sí se tratan de de hacer valer un derecho o un interés. Porque en el reclamo se expresa una reclamación, una disconformidad con una situación, y se pueden atacar actos, pero también se pueden atacar hechos u omisiones. En el recurso ataco un acto. En la reclamación puedo atacar un acto, pero también puedo atacar un hecho o una omisión. Por ejemplo, inicio una reclamación para que me devuelvan lo que pagué de más por la luz, si fuera un usuario de la empresa eléctrica. Reclamo daños y perjuicios porque se me quemó la ladera con el corte de luz a la empresa eléctrica. Reclamo daño y perjuicio porque fui víctima de un choque que me chocó en la ambulancia del Hospital Público del Estado. Es decir, una reclamación es una exposición de disconformidad, una reclamación, como su nombre lo indica, pero que apunta no solamente a un acto, sino que básicamente va dirigido a enmendar o a reclamar respecto de un hecho o una omisión. Por ejemplo, me tenían que haber ascendido a mí y no me ascendieron. Lo que interpuse fue un reclamo administrativo, distinto de un recurso que vos buscás atacar directamente un acto concreto de alcance particular. ¿Estamos? Y lo que la ley prevé, ya preveía antes y ahora con la redacción nueva, es que muchas veces cuando se han vencido los plazos para recurrir, ¿qué te queda? La vieja y nunca bien ponderada denuncia de ilegitimidad. Es decir, que el recurso, por ejemplo, presentado fuera de tiempo, como son muy cortos los plazos, en realidad antes eran más cortos los plazos para recurrir, y como el particular muchas veces no tiene abogado, el sistema jurídico deja una tercera categoría un poco más débil, si ustedes quieren, porque no necesariamente tiene que ver con un derecho o un interés. Cualquiera podría plantear una denuncia de ilegitimidad, donde lo que vos buscas es denunciar
hacer conocer a la administración que se ha dictado un acto contra legem. Entonces, yo tengo que recurrir, supongamos que me aplican, no sé, una multa o X, una sanción. Se me venció el plazo para recurrir o presenté el recurso fuera de plazo. Eso puede ser tomado como una denuncia de ilegitimidad. Ya no es un recurso, pero es una denuncia. Señores, denuncio que acá hubo un acto ilegítimo, porque lo que se intenta es custodiar, esto es para todo, tanto las reclamaciones como los recursos como la denuncia, lo que intentan es asegurar la legalidad objetiva del Estado, de los actos del Estado. El recurso no solamente es, y la reclamación no solamente es un medio para que la persona proteja sus derechos, o sea, que es un medio de protección, sino que es una forma de buscar asegurar la legalidad de los actos del Estado. Si el Estado se confundió o actuó ilegítimamente, mediante el recurso se pueda revertir eso y asegurar la, como dice Gordillo, insisto, la legalidad objetiva de los actos estatales. Y de última, te queda la denuncia de ilegitimidad. Acuérdense, y esto es fundamental, es el ABC, que cuando la persona interpone un recurso contra el acto administrativo, supongamos contra una multa, o contra la denegatoria de una impugnación de una concesión, lo que ustedes quieran. El acto, el acto de interponer el recurso no tiene efectos suspensivos. Digo, repito, la interposición del recurso no suspende la ejecutoriedad del acto, porque acuérdense que los actos administrativos que tienen presunción de legitimidad y presunción de ejecutoriedad. Se presumen legítimos y se deben cumplir. Entonces, el hecho de que una persona interponga un recurso contra un acto que considera lesivo de un derecho no interrumpe, no suspende los efectos del acto que se debe cumplir. ¿Estamos o no? Salvo cuestiones de naturaleza de infracciones o pena, eso claro, porque en materia penal sí requeriría el principio de inocencia. Podríamos discutir ahí. Pero la regla es que el recurso no suspende el acto. Artículo 12, ¿no es cierto?, de la ley 19.549, cuando hablaba de la presunción de legitimidad y ejecutoria del acto. Entonces, yo pido que me den la jubilación, traigo, o la pensión contributiva, traigo la documentación y me dictan la resolución diciendo que no me corresponde porque tengo 28 años de aporte y me faltan 2 años de aporte. Planteo el recurso de reconsideración. Digo, no, miren, tengo 30 por esto, por esto, por esto. No. Pero ese recurso no deja, digamos, no suspende el cumplimiento del acto. ¿Está? Bueno, otro de los efectos, y tenemos que ir ahí ya a la, ¿dónde está? A la ley 19.549. Ahí se está compartiendo pantalla.
¿cierto? Sí, profe. Artículo 1 bis. Inciso H, ¿alguien quiere leer? Ahí está. 1 bis, inciso H. Yo leo, profe. Después, y después el inciso I. Sí. Interposición de recursos fuera de plazo. Denuncia de ilegitimidad. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, se perderá el derecho para articularlos. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidos razonables pautas temporales, las que en ningún caso podrán exceder 180 días desde la fecha de notificación del acto, se entienda que medió abandono voluntario del derecho. Bueno, Inciso I. esto es lo que incorporó la reforma de la ley de bases, el plazo de 180 días. Vos tenés 20 días para interponer un recurso una vez que te notifican del acto. Si pasaron los 20 días, podés denunciar que hubo un acto ilegal, pero ya no es un recurso, es una mera denuncia. ¿Se entiende la diferencia? Pero la ley le puso un tope, 180 días. 180 días porque dice que eso es lo razonable. Si pasaron más de 180 días, se supone que hubo abandono del derecho, ya no hay tampoco denuncia de ilegitimidad. Solamente el Antes no Estado... había so- plazo, profe. ¿Cómo? Si antes no había ningún plazo. Antes no estaba el plazo de 180 días. Y aparte, ¿qué le queda al Estado? Bueno, al Estado le queda la prescripción si hay un vicio muy grave, anular su propio acto, declarar lesivo y anular, tenía 10 años para declarar nulidad, que antes no había plazo, la nulidad no tenía plazo de prescripción, ahora tiene. ¿Se entiende? Entonces, la denuncia es una mera denuncia que puede ser rechazada in limine, puede ser no tratada, a diferencia de un recurso. ¿Eh? O sea que es mucho más débil, digamos, la posibilidad de, pero está pensado como un resorte para asegurar de alguna manera la legalidad de los actos que se puedan controlar de alguna manera. Cuando a la parte se le venció el plazo para recurrir o no presentó el recurso. Eh, ¿Cuál es el otro efecto del tema de los recursos? Uno era, el principal es que el recurso no interrumpe la ejecución del acto atacado. Si vos querés enervar o dejar sin efectos un acto, lo que tenés que hacer es lograr una medida cautelar a nivel judicial. Pero en sede administrativa es muy difícil, aunque está previsto el incidente de suspensión de acto. Pero la verdad que yo no vi nunca ninguno. ¿Mm? Bueno, vamos al inciso I. Interrupción de plazos por articulación de recursos administrativos o acciones judiciales. La interposición de reclamos o recursos administrativos interrumpirá el curso de todos los plazos legales y reglamentarios aplicables, inclusive los relativos a la caducidad y prescripción, aunque aquellos hubieran sido mal calificados, adolezcan de efectos formales insustanciales o fueren deducidos ante órgano incompetente. Los efectos interruptivos permanecerán hasta que se adquieran firmeza en sede administrativa según corresponda. A. El acto administrativo que ponga fin a la cuestión. B. El acto administrativo que declare la caducidad del procedimiento administrativo. O C.
el acto administrativo que haga lugar al pedido de desistimiento del procedimiento o del derecho. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué sacamos acá? Que plantear un recurso administrativo, en la bolilla 7 vamos a ver cuáles son los recursos en particular, interrumpe los plazos de caducidad y prescripción. Si bien no interrumpe la puesta en práctica del acto, sí interrumpe los plazos que puedan estar corriendo. ¿Qué es interrumpir? Que se comienza a computar todo de nuevo, ¿no? Comienzan, ese que es interrumpir el plazo, de prescripción y de caducidad del proceso y del procedimiento. Y aunque esté mal calificado el recurso, aunque haya sido presentado ante un incompetente, eso es por práctica de qué principio general. Informalismo, profe. Muy bien. Lo que importa es la intención del particular de hacer valer su derecho interrumpiendo los plazos de prescripción o de caducidad. Caducidad de procedimiento, inciso K, 60 días. O sea, si vos tenés un procedimiento que lo iniciaste vos por tu interés y transcurren 60 días y no lo activaste, caduca el procedimiento. ¿Mm? Y después del inciso J, la administración podrá dar por decaído el derecho no ejercido dentro del plazo correspondiente, sin perjuicio de la sin perjuicio de la prosecución del trámite, del trámite procedimental. Bueno, ahí. ¿Se entendió un poquito esto, no? En los efectos del recurso. Sí, doctor. Bueno, vamos a ver un poquito. Bueno, vamos a hacer un recreo. Vamos a hacer un recreo de 10 minutos y voy a explicar otro tema que también es recontra importante y pregunta de examen. El artículo 23. ¿Cómo se impugna judicialmente un acto de alcance particular? Y ahí entramos, digamos, ya a este tema que es también bastante complicado de entender. ¿Cómo llego a la vía judicial? Porque primero tengo toda esta maraña ante la administración pública, pero que una vez que voy sorteando todo esto y que agoto la vía administrativa, interpongo todos los recursos hasta llegar al superior, hasta el presidente o al gobernador, ¿m? O sea, eso es agotar la vía, llegar a la máxima autoridad. Bueno, ¿cómo impugno esto judicialmente? Y ese es el artículo 23 que vamos a desmenuzar después del recreo. ¿Hasta qué hora tenemos recreo, doctor? 10 minutos